dar inicio a esta charla que se refiere a la exposición sobre la tradición psicológica conductual dentro del campo de la educación especial. Por favor, la que sigue. Ok. El campo de la educación especial surge como campo a principios del siglo XX y surge para atender personas que fueron consideradas o deficientes mentales o discapacitadas. Dentro de estas últimas se ubican personas con problemas en el sistema nervioso central y en órganos sensoriales. El diagnóstico de la deficiencia mental y de la discapacidad se basaba principalmente en pruebas de coeficiente intelectual y en el caso de las discapacidades a través de una serie de estudios de tipo médico. La atención dentro de la educación especial y rehabilitación se centró en brindar servicios para que estas personas partieran, para que estas personas recibieran esa atención, pero siempre partiendo de que no podían tener una vida integrada dentro de la sociedad. Es decir, que eran personas que había que tener aparte, había que relegar de la sociedad. En esas circunstancias es cuando surge la psicología conductual en el campo de la educación especial. Había una preponderancia de las teorías del aprendizaje y de las teorías organísmicas. ¿Qué es lo que planteaban estas teorías? Planteaban que la conducta retardada era un síntoma de una deficiencia mental que era el producto de un daño orgánico exclusivamente. Esa explicación se centraba en un concepto hipotético como la inteligencia o en una causa orgánica interna. Y muchas veces esa causa orgánica interna no necesariamente estaba documentada con pruebas neurológicas, sino que muchas veces se decía, bueno, esta persona tiene problemas en el desarrollo psicológico, pues entonces seguramente tiene un problema orgánico. O bien tiene una deficiencia mental. Y esta inteligencia que provocaba que la persona fuera retardada mental o discapacitada, ¿sí? Además se le daba la connotación de hereditaria. Se partía del supuesto entonces de que las personas heredamos ser inteligentes o ser deficientes o ser sobredotadas. Esa era la lógica que estaba dentro de estas teorías de aprendizaje y organísmicas. La que sigue. Entonces la psicología conductual y posteriormente la interconductual retoman los siguientes aspectos o conceptos básicos sobre los cuales va a trabajarse dentro del campo de la educación especial. Todas las conductas psicológicas incluyen actividad biológica efectivamente, es decir, no es posible actuar, no es posible desarrollar conductas, habilidades y competencias si no tenemos un bagaje biológico, si no tenemos ciertas características biológicas. Pero, y mucho ojo con esto, ello no implica que el funcionamiento de las estructuras biológicas sea la única causa de la actividad psicológica. Es decir, si una persona tiene un problema orgánico, no necesariamente implica que va a tener un problema en el desarrollo psicológico. Las condiciones biológicas, entonces, van a contribuir en el conjunto de condiciones que hacen posible la actividad psicológica. Pero a eso hay que agregar las condiciones ambientales históricas, es decir, cómo ha sido criado un niño, cómo ha sido enseñado un niño, cuál ha sido su contexto físico y social y cuál es actualmente el estado que guardan estos aspectos mencionados. El análisis interconductual entonces habla del desarrollo psicológico como
interacciones progresivas entre un individuo total y los eventos que constituyen su medio ambiente. A partir de esto se concibe que el desarrollo normal o acelerado es el producto de estas condiciones biológicas y ambientales que van a proporcionar al niño en desarrollo oportunidades para las interacciones progresivamente más complejas. Y en el desarrollo retardado, nótese que hablamos de desarrollo retardado y no de personas retardadas. El desarrollo retardado va a estar influido por condiciones biológicas del individuo y también por un medio ambiente de oportunidades restringidas. Este es el planteamiento central sobre el cual el análisis interconductual incursiona en el campo de la educación especial. ¿A qué nos referimos con interacciones? Interacciones se dan entre un individuo total, decíamos, con un funcionamiento biológico particular y los objetos y los eventos que constituyen su medio ambiente. El individuo total está constituido por características físicas del niño, tales como estado nutricional y de salud, capacidades sensoriales, neurológicas y motrices. Cuando hablamos de objetos o estímulos físicos, nos referimos a aquellos que se ubican en el ambiente y que son ciertos eventos y ciertos objetos con ciertas características, ¿sí?, que van a afectar, por ejemplo, la atención visual de los niños. Aquellos objetos que tienen características físicas como color, forma, tamaño, luminosidad, de una o de otra manera, van a afectar el grado de atención visual y el grado de atención auditiva que va a desarrollar un niño desde edades muy, muy tempranas de su vida. ¿Sí? Y otro de los aspectos en los que van a influir este tipo de eventos, por ejemplo, es la distinción entre objetos y entre sonidos. A eso dentro del campo le llamamos discriminación de objetos. La que sigue, por favor. Por su lado, el ambiente social, que es otro de los aspectos importantísimos, el ambiente social que rodea al niño en desarrollo va a afectar si lo proveen de cuidados o no, si le brindan un ambiente motivante o no, si proporcionan modelos adecuados a imitar o no se los proporcionan, si se dirigen a él, si le hablan, si juegan con él involucrando objetos y por lo tanto, bajo todas estas condiciones, si propician interacciones sociales del niño y también interacciones con objetos en el medio. Todos estos elementos van a tener un efecto sobre imitación motora, sobre vocalizaciones que los niños vayan desarrollando desde edades muy tempranas, por poner algún ejemplo, aunque en realidad van a tener un efecto sobre prácticamente todas las conductas del niño en desarrollo. Se parte entonces del principio de que el niño interactúa con objetos y personas de su medio y que desde edades muy tempranas todos los objetos tienen usos sociales, ¿sí? Aspectos como bañarse, que es una conducta de lo más básica, ¿sí?, se hace en un contexto social. Se usa jabón, se usa tina y además en interacción con nuestro cuidador. Todas las interacciones las hacemos casi siempre utilizando ropa, es decir, con un producto de la cultura. Todas las interacciones, sobre todo en edades tempranas, para promover el desarrollo deben ser muy cercanas, ¿sí? Y esta interacción con objetos y personas de su medio sienta las bases para esos primeros pasos en el desarrollo psicológico. Todas las interacciones, entonces, decíamos, implican uso de objetos y también comportamientos sociales y culturales, aún en las conductas más básicas como alimentarse.
Entonces, dentro del planteamiento interconductual se parte de que toda conducta humana se desarrolla a través del aprendizaje y dentro de un contexto social. Es decir, no tenemos conductas innatas y todas ellas se producen por el aprendizaje y la experiencia. Y también esas experiencias y aprendizajes se dan dentro de un contexto social. Las personas entonces interactúan con los niños moldeando en ellos formas de interacción con los objetos, con las personas y con los eventos. Moldear entonces significa ir enseñando al niño primero conductas simples y complejizando cada vez más esas conductas. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan en el medio social los cuidadores y educadores de los niños? Pues presentan estímulos físicos para que el niño los observe y los manipule. Presentan modelos de conducta para que interactúe con objetos y con personas. Guían aquellas conductas del niño que no pueden ser presentadas por él. Lo motivan y refuerzan por sus progresos conductuales, les dan instrucciones sobre cómo hacer algo y todo ello, todas estas estrategias de enseñanza deben ser ajustadas al nivel de desarrollo del niño. Los cuidadores así programan contactos con objetos y apoyan la adquisición de conductas cada vez más complejas. Los niños desarrollan entonces, decíamos, siempre esas interacciones conductuales con ayuda del medio social. Y así el niño aprende conductas cada vez más complejas. Empezamos a usar primero movimientos con cierto nivel de destreza mínimo que poco a poco se van complejizando hasta alcanzar los niveles de destreza que pueden ser considerados óptimos para realizar actividades culturales. El desarrollo psicológico del niño va a abarcar diversas áreas de conducta. Entre las principales están el área motriz o motora, de cuidado personal, conducta lingüística, preacadémica, académica y social. Pero todas estas se desarrollan gracias a un primer momento de desarrollo que corresponden a las conductas básicas. Las conductas básicas son la base del desarrollo de todas estas áreas conductuales mencionadas, ¿sí? Y son atención, discriminación, imitación y seguimiento de instrucciones. Aspectos que, como ya mencioné antes, se dan desde edades muy tempranas gracias a la acción de objetos y personas en el medio del niño. Y son la base del aprendizaje humano, porque además de ser las primeras conductas que desarrollamos, se convierten en algún momento en procedimientos que utilizamos los adultos para instruir a los niños, ¿sí? Les damos el modelo, los ponemos a diferenciar una cosa de otra y son, por lo tanto, conductas básicas. Bueno, en ese contexto de el planteamiento de cómo se da el desarrollo normal, el desarrollo psicológico, ¿sí? Podemos ubicar entonces que el retardo conductual se refiere a patologías biológicas, pero siempre en interacción con prácticas sociales. Cuando encontramos a un niño que no se ha desarrollado plenamente a nivel psicológico, casi siempre nos vamos a encontrar una combinación de estos factores. Cuando se trata a un niño como enfermo, por ejemplo, normalmente lo que está pasando ahí es que se están limitando, se están sobreprotegiendo a estos niños, se les están limitando sus oportunidades de desarrollo conductual. ¿Sí? No, mijito, no lo hagas, yo te cuido, yo te sobreprotejo y entonces no permito que aprendas una serie de habilidades y comportamientos necesarios para tu vida. Lo mismo sucede cuando el niño es tratado como indeseable o como peculiar en el hogar, en contextos escolares y, por supuesto, cuando se limita la interacción de un individuo en sociedad sobre pretexto de que pues no puede, pobrecito, ¿no?
La intervención conductual en el área de educación especial consiste en una evaluación continua del desarrollo y de los factores que lo afectan. Y cuando hablamos de factores que lo afectan, nos estamos refiriendo al conjunto de planteamientos que ya referimos. También se enfoca el diseño y aplicación de programas que van a promover el desarrollo integral del niño. El psicólogo entonces se centra en las condiciones ambientales y en la programación de conductas sucesivamente más complejas para promover el desarrollo psicológico del niño. El proceso de evaluación es continuo y se realiza en forma directa. Al principio se evalúa todo aquello que se considere necesario para identificar qué habilidades son las que requieren ser trabajadas y especificar la forma en que se va a intervenir en un programa. En la evaluación inicial, primero debemos aclarar el motivo por el cual nos fue referido un caso. Puede ser por reportes escolares, por reportes familiares, por reporte de otros profesionales, ¿sí? Y entonces a eso le llamamos motivo de referencia y ubicamos más o menos qué características está teniendo el desarrollo del niño ahí. Después pasamos ya propiamente a una evaluación inicial para identificar qué factores podrían relacionarse con los bajos niveles de desarrollo de las habilidades de este niño. Se hace una elección de instrumentos y se busca el apoyo multidisciplinario para poder abordar tanto aspectos sociales como biológicos y psicológicos. El campo de educación especial es, por definición, un campo multidisciplinario. Bueno, como psicólogos nosotros hacemos entrevistas con padres o tutores, ¿ando bien de tiempo? Para conocer la historia de desarrollo del niño, observar las condiciones sociales en las que vive, también sus condiciones económicas y culturales en las cuales está habitando, identificar la forma en que se llevan a cabo las interacciones dentro de una familia. Este es un punto central porque ahí es donde podemos ubicar qué tanto se está promoviendo el desarrollo psicológico del niño o qué tanto las condiciones ambientales están siendo limitadas. Se lleva a cabo también entrevista con profesores, en el caso de los niños que estén incorporados dentro de la escuela. Sí, y aquí es muy importante observar al niño dentro del ambiente escolar. Y también identificamos interacciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, pedimos diagnósticos médicos a otros profesionales relacionados, sí, porque pues no podemos abarcar aspectos médicos porque no somos médicos. Entonces estamos conscientes de nuestras limitaciones en el campo, por eso es multidisciplinario. Ok, y después aplicamos un conjunto de pruebas referidas a criterio, ¿sí?, donde se va a medir el desarrollo de habilidades particulares de cada persona, sus niveles de destreza por cada una de las áreas conductuales que ya mencioné previamente, y vamos a hacer esta evaluación por grados de complejidad. Es decir, evaluamos conductas simples y conductas cada vez más complejas para poder ubicar en dónde está el nivel de desarrollo de este niño. A partir de ahí vamos a derivar objetivos de instrucción de acuerdo a las necesidades conductuales de desarrollo de cada niño, y lo importante para nosotros es utilizar este tipo de pruebas porque no nos interesa comparar o clasificar a los niños si tienen un retardo ligero o muy profundo o muy lo que fuere, sino simplemente ubicar cuáles son las necesidades educativas particulares de ese individuo. Utilizamos una serie de instrumentos. El más utilizado es el inventario de habilidades básicas, donde evaluamos
el área básica, personal social, coordinación visomotriz y comunicación, tal como les comenté antes. Nuestra evaluación general, entonces, implica ubicar características biológicas del niño, particularidades del ambiente físico donde se desenvuelve el niño, las características de su ambiente familiar y el grado de desarrollo conductual del niño. De esta manera podemos generar estrategias de intervención que favorezcan el desarrollo psicológico del niño a través de la modificación y adaptación de esas condiciones relacionadas con el desarrollo. Una vez que tenemos los resultados de la evaluación, los vamos a describir en un reporte. Ese reporte lo hacemos del conocimiento de los papás para que ellos participen y nos ayuden en la elaboración de programas conductuales individualizados. Y bueno, pues ya que tenemos nuestros programas, nuestros resultados de evaluación, pasamos al planteamiento de objetivos funcionales, generales y específicos basados en ese análisis de tareas, es decir, en los grados de complejidad creciente que son necesarios para desarrollar la conducta de cada niño. Especificamos una serie de conductas que se requieren para arrancar, digamos, el programa. Después diseñamos y describimos escenarios o contextos adecuados para el desarrollo de cada niño, el diseño de materiales y actividades y una serie de estrategias de enseñanza que vamos a seguir para promover el desarrollo del niño. Y obviamente para nosotros es muy importante ir evaluando y registrando cómo van avanzando los niños en su desarrollo. Entonces llevamos a cabo una evaluación continua de ese desarrollo durante toda la intervención. Esto es con el objetivo de valorar los niveles de desarrollo en las habilidades del niño a través de observar cambios en esos niveles, pero también es importante para nosotros corroborar que las estrategias que estamos utilizando son las buenas, son las que funcionan. Y en caso de que no sea así, reformulamos alguna de las estrategias para poder darle las oportunidades correctas a cada niño. Después hacemos una evaluación amplia de los niveles de desarrollo, de la misma manera como lo evaluamos en la evaluación inicial, pero ahora lo que queremos es comparar cómo llegó a nosotros el niño y cómo está su desarrollo actual. Y entonces comparamos los datos con el fin de analizar esos cambios logrados en todas las áreas conductuales, no nada más en aquellas en las que hayamos intervenido. Con base en esos cambios, se somete a consideración el cumplimiento de objetivos y metas establecidos al inicio de la intervención. Y bueno, elaboramos un reporte de avances, de cambios en el nivel de desarrollo de los niños, y este reporte nos va a permitir informar a los padres qué objetivos se cubrieron de una manera sistemática y también en algunos casos informar a profesores o a otros profesionales sobre los avances de cada niño en la intervención. En concreto o en suma, a diferencia de la definición que di al principio de educación especial a principios del siglo XX, actualmente la educación especial desde la psicología conductual consiste en la evaluación de las condiciones biológicas, ambientales y culturales que afectan el desarrollo del niño. Está encaminada a proveer
de programas individualizados para atender las necesidades educativas de cada niño y está encaminada a la integración familiar, comunitaria y social. Muchas gracias.